Apreciados amigos, gusto saludarles. Comenzamos con la quinta parte del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a tener a bien desarrollar lo concerniente a las advertencias Miranda. También conocidas como reglas Miranda o derechos Miranda, son o vienen a ser un precedente establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos y que se constituyen pues en una comunicación que los agentes de la policía de Estados Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada. Ahora, estas advertencias Miranda tienen un fundamento, ¿no?, constitucional que se encuentra establecido en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que se encuentra relacionada a la observancia del debido proceso legal. Ahora, por otro lado, también tenemos que decir que provienen este tipo de garantías del Common Law británico. En consecuencia, luego de haber hecho, esta mención, cabe ingresar al contenido específico de la quinta enmienda, pero hemos considerado que es más propio y oportuno hacer solo mención a la parte referida como basamento de las advertencias Miranda. En ese sentido tenemos que decir respecto de la quinta enmienda que nadie está obligado a responder por un delito castigado si un gran jurado no lo ha denunciado o acusado, ni se verá compelido a declarar contra sí mismo en ningún juicio, ni se le privará de la libertad ni del debido proceso legal. Entonces vemos claramente que la vigencia, la legitimidad de las advertencias Miranda se encuentra de una manera textualmente contenida o respaldada en la Constitución, en este caso de la quinta enmienda de Estados Unidos. Ahora, cabe también hacer mención a propósito de las advertencias Miranda acerca del formato típico, ¿no?, que establece o que es utilizado por los miembros de la policía de Estados Unidos, y tenemos que en líneas generales es así: tiene el derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede y será usada por un tribunal de justicia en su contra, tiene el derecho de hablar con un abogado y que el mismo esté presente en cualquier interrogatorio. Si no puede pagar por uno, el gobierno le asignará uno sufragado por este. Le han quedado claros sus derechos previamente mencionados. Entonces, vemos que hay un conjunto de ideas que engloban lo que en realidad representa las advertencias Miranda, ¿no? Más adelante vamos a desarrollar cuál es el porqué, cuál es la importancia y la trascendencia, y sobre todo el contenido, ¿no?, el contenido. Pero también cabe hacer mención que, si bien es cierto, se ha convertido en una práctica rutinaria por parte de la policía de Estados Unidos, esta puede variar su modalidad en cierta medida dependiendo de que el estado donde se encuentre y dependiendo de la fuerza policial que se trate. Entonces, por otro lado, cabe señalar que también es importante traer a colación que se les pregunta al sospechoso si entiende sus derechos y se les pide que contesten de manera afirmativa. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque si estos presupuestos no logran, constituirse como tal, la policía no puede proceder al inicio del interrogatorio. Así de claro. En consecuencia, vemos ya hasta este momento que hay un avance, ¿no? Hay, una visión mucho más evolucionada respecto de lo que es la observancia y el respeto de los derechos fundamentales desde la intervención de la policía, ¿no? Entonces,
no es necesario que tenga que estar ya, estamos hablando el aparato jurisdiccional específicamente, tanto del Ministerio Público o del Poder Judicial, para que recién ingresen, ¿no?, a consideración, en este caso, la observancia de los derechos fundamentales. Sino que vemos aquí desde ya el inicio de la policía, ello también comporta, obviamente, una preparación, una solvencia, ¿no?, ya previamente establecida, ¿no?, por parte de la institución. Y ello es muy saludable. Ahora, ¿qué tenemos que decir además? Que esta forma de intervenir, esta manera de poder hacer presente de las advertencias Miranda, se ha convertido pues algo ya a nivel, vamos a decir, casi cinematográfico, ¿no? Sobre todo cuando fue expuesto en las películas norteamericanas, y representa básicamente un poderoso puñado de palabras y de frases que contienen, digamos, la afirmación acerca del respeto y la observancia de los derechos fundamentales, y que por otro lado, lo más importante, es que marca un antes y un después en lo relacionado al desarrollo de la democracia de Estados Unidos. Entonces vamos ya contando cómo es que las advertencias Miranda van más allá de una simple intervención, ¿no?, donde el miembro de la policía le dice sus derechos y al final le dice si los ha comprendido, ¿no? Entonces estamos hablando ya de algo mucho más profundo, ¿no?, del verdadero significado, si se quiere, de las advertencias Miranda. Pero vamos en todo caso ya a aterrizar en el origen de las mismas, ¿no?, y cómo es que llegaron a convertirse en tales. En ese sentido, tenemos que referir que ya en el año de 1966 la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Miranda versus Arizona, estableció que el acusado Miranda, de ahí viene el nombre, fue obligado, ¿no?, a confesar o a declararse culpable, y que esa prueba fue ofrecida a nivel judicial. En consecuencia, la Corte Suprema señaló que ello era incorrecto y que no se le había señalado sus derechos a guardar silencio, a contar con un abogado, a no autoincriminarse, por ejemplo, y que este criterio fue ratificado con otra sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 2000, en el caso Dickerson, donde precisamente en un tema ya relacionado también a la prohibición de la autoincriminación, es que la Corte Suprema de Estados Unidos establece o ratifica las advertencias Miranda. Ahora, también tenemos que agregar que este caso del ciudadano Ernesto Arturo Miranda es que fue detenido inicialmente por secuestro y violación. Entonces, ¿qué sucedió? Que el fiscal ofreció solo su confesión de parte autoincriminatoria como prueba y fue condenado. Consecuentemente, la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve este caso y decide que se habían vulnerado dichos derechos que hemos señalado, y tal es así que revoca la medida. Y se le procesa nuevamente, respetando sus derechos al debido procedimiento o debido proceso legal de ese entonces. Ahora estamos hablando de un debido proceso, y fue condenado a 11 años. Pero, por otro lado, tenemos que considerar un punto importante. ¿Qué sucedió cuando él sale libre? Por azares de la vida, es que se encuentra él en una pelea de cuchillos y el oponente termina asesinándolo. ¿Y dónde viene lo paradójico? O lo anecdótico, si se quiere. Que en este caso el que lo asesinó consideró acogerse a las advertencias Miranda en el extremo de que no tener la obligación de declarar, en este sentido, de guardar silencio, a guardar silencio. La obligación, o en todo caso el derecho, a guardar silencio. Ahora, por otro lado tenemos que decir
que en esa sentencia, en la primera de la Corte Suprema, donde se establece las advertencias Miranda, no se establece una, digamos, una relación de palabras exactas, ¿no?, para informar a la persona arrestada sobre sus derechos. De eso estamos hablando, de los derechos. Estamos hablando de derecho, digamos, de derecho penal, pero también de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, íbamos a que no ha establecido una relación o una figura, ¿no?, un modelo, ¿no?, exactamente para que se ciñan, en este caso, por la policía a utilizar, sino que lo que quiere decir más bien es que ha dado, digamos, unas reglas, ¿no? Y estas reglas son básicamente las que contienen el espíritu de lo que debe contener, a su vez, valga la redundancia, las advertencias Miranda. Y estamos hablando, en resumidos términos, algo así como que la persona en custodia debe, previo a su interrogatorio, ser claramente informada acerca de sus derechos, en este caso guardar silencio, y que todo lo que diga será usado en su contra por un tribunal. Debe ser claramente informada de que tiene el derecho a consultar con un abogado y tener a este durante todo el interrogatorio, y que si es indigente, el gobierno asumirá su peculio otorgándole uno para que la pueda representar. En líneas generales, como hemos señalado, estas reglas, ¿no?, que establece la Corte Suprema es, digamos, un punto muy, muy importante, porque ya deja, digamos, de lado el libre albedrío o la subjetividad que puedan haber tenido ya en su momento las fuerzas policiales para poder establecer y dar, digamos, cumplimiento a las reglas Miranda. Pero como habíamos señalado, este tipo de reglas, denominadas Miranda, tiene un trasfondo, algo que va mucho más allá. No simplemente estamos hablando que le tiene que comunicar, que tiene que estar de acuerdo, ¿no?, que es importante, ¿no? En absoluto, estamos hablando que se llevan a cabo en resguardo del respeto y la salvaguarda de los derechos fundamentales. En este caso, específicamente, estamos hablando del derecho a la advertencia que se realice antes de ser interrogado. Estamos hablando del derecho a que las explicaciones se realicen de forma clara. Estamos hablando del derecho a guardar silencio. Estamos hablando del derecho a que se le informe que sus declaraciones podrían usar en su contra por un tribunal de justicia. Derecho a consultar con un abogado. Derecho a que su abogado esté presente en este caso en todas las diligencias que correspondan a un interrogatorio, y que tiene derecho a contar con un abogado aunque no cuente con los recursos, en dicho caso el Estado le proporcionará uno. Aparentemente, digamos, como le estábamos señalando, las advertencias Miranda es un pequeño diálogo, ¿no?, un párrafo, digamos, de palabras que se dicen de manera de repente bastante enérgica, un poco eventualmente atropellada, pero en líneas generales vemos que no es así. Hay casi una decena de derechos fundamentales que se encuentran contenidos en esa pequeña comunicación, vamos a decir pequeña, pero muy trascendente comunicación que se le da, pues, al detenido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos complementarios? Estamos haciendo ya el desarrollo de las advertencias Miranda. No es suficiente, ¿no?, que en este caso lo que hemos señalado. En este caso es un desarrollo ya, digamos, mucho más específico, ¿no? Ahora, ¿qué significan esos requisitos complementarios? Por ejemplo, que para poder hacer uso del derecho al silencio, en este caso
persona que está siendo detenida o que ha sido detenida debe expresarlo de manera, digamos, objetiva, debe señalarlo de manera clara, concreta, expresa. Debe decir, me acojo al derecho al silencio. No es suficiente que se quede en silencio. De otro modo, si no lo hace así, la policía entenderá que los interrogatorios continúan y procederá con los mismos. Ahora, por otro lado también tenemos excepciones. Es otro punto importante. Ahora, ello quiere decir que no en todos los casos se procede a la utilización de las advertencias Miranda. Estamos hablando que hay unas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Estamos hablando básicamente, valga la redundancia, respecto de lo que es el interés nacional, del interés de la seguridad nacional. Así, tenemos que en el primer caso, en 1984, la Corte Suprema, en el caso New York versus Quartz, señala que para poder, digamos, salvaguardar la seguridad pública, es que las advertencias Miranda pueden ser dichas en otro momento. Mientras tanto, se procede a la detención. ¿Por qué? Porque aquí hubo referencia acerca de una persona que había estado portando armas y que no se sabía, digamos, tuvo un problema, un espacio de tiempo para poder determinar el lugar y había muchas personas alrededor. Entonces podían exponerse la vida y la salud, en este caso, de terceras personas. Y también fue utilizado en el año 2011 por la jueza Nancy Edmonds, donde señala, bajo el mismo criterio, que en la maratón de Boston se deban considerar que, digamos, obviar las advertencias Miranda, en tanto que lo que se necesitaba era tener una seguridad, ¿no? Digamos, extrema, pero de manera expeditiva, ¿no? Ahora, lo que tenemos que señalar, por otro lado, es que también es importante indicar por qué es relevante este tipo de derechos para ser, digamos, considerados dentro de las advertencias Miranda. Son importantes porque las evidencias incriminatorias, en todo caso, para que éstas sean admisibles en un juicio, la policía tiene, digamos, la necesidad o la imperiosa observancia de las mismas para efectos que puede causar, dicho, digamos, para que puedan ser consideradas en el proceso. En ese sentido, sería pues inoportuno o sería muy, digamos, irresponsable, ¿no?, que la policía todavía comete ese tipo de, digamos, deslices, digamos, olvidos, luego ya de ser establecidas, y que ello se pueda, digamos, dilucidar en un proceso, descalificándolas, ¿no?, en este caso el interrogatorio, en tanto, digamos, las mismas no hayan sido formuladas. Eso es, digamos, la importancia de que las mismas se lleven a cabo de la mejor manera o como corresponde, ¿no? Ahora, por otro lado, también es importante que en este caso la policía se asegure que el detenido entienda el idioma inglés, a efectos de que pueda tener validez la aplicación de las advertencias Miranda. ¿De qué le sirve al policía decirlas de repente más de una vez si en este caso el arrestado no comprende, ¿no?, o no tiene inteligencia o no accede pues al conocimiento del mismo, de este idioma, ¿no?, del idioma inglés? Ahora, por otro lado, también es importante que el tema que las advertencias Miranda se encuentran relacionadas también a la tortura, ya de manera histórica. ¿Por qué? Porque inicialmente, ya en la época del siglo XVII,
Estamos hablando de la Revolución Inglesa, básicamente, donde se llevaba pues siglos arrastrándose el tema de la injusticia relacionada a cómo es que los magistrados terminaban o archivaban sus juicios, ¿no? Ellos preferían contar con una declaración autoincriminatoria para poder, como habíamos dicho ya, acabar y archivar el proceso. Entonces acudían a la tortura. En esos momentos, en ese escenario, en ese contexto, era válido, bueno. En consecuencia es que ese tipo de, digamos, de procedimiento vulneraba definitivamente de manera abierta lo contenido en las advertencias Miranda. Y menos mal que ya este tipo de injusticias a partir del siglo XVII es que, digamos, pasan al olvido y, digamos, empieza pues, ¿no?, una nueva etapa en el desarrollo y evolución de, digamos, el sistema jurídico, no solamente de Estados Unidos, porque ya luego se estableció ya a nivel mundial que la tortura estaba proscrita, ¿no? Pero tenemos que advertir por otro lado que las advertencias Miranda se encuentran, digamos, ha habido un caso donde ya en cierta medida han sido acogidas por México, ¿no? Tenemos que en el 2013 hubo una grave vulneración del debido proceso. En el caso de Florence Cassés, el gobierno mexicano realizó una revisión pormenorizada a los procedimientos de detención de las fuerzas federales y determinó que producto de ello habían habido inobservancias, vulneraciones y arbitrariedades. Consecuentemente estableció unas cartillas para ser entregadas a todos los agentes policiales. Obviamente, vamos a decir que este tema, estas cartillas, el contenido de las mismas, no corresponden a las advertencias Miranda, en absoluto. Esto simplemente, y tampoco están obligados, no hay una, digamos, una responsabilidad jurídica, ¿no? No tiene efectos jurídicos y, en todo caso, de ser el caso, sería pues a nivel administrativo. Pero lo importante es que este tipo de, digamos, de observancia, de respeto, de salvaguarda de los derechos fundamentales, no queda pues únicamente en la práctica, vamos a decirlo así, en los Estados Unidos, sino que, como estamos viendo en la experiencia, está ya tomando, digamos, como ejemplo, como modelo, si se quiere, por otros países como por ejemplo México. La idea es que proponemos como, en este caso, miembros de la Silicon Valley School of the Law de San Francisco, Estados Unidos, que las advertencias Miranda, entre otros puntos o instituciones jurídicas, puedan verse integradas dentro de unas reglas, ¿no?, a nivel ya latinoamericano, para, si bien es cierto que no las tengan que acoger de manera exacta, porque obviamente hay una distancia entre sistemas jurídicos como el Civil Law y el Common Law, ¿no? En este caso el Civil Law sudamericano o latinoamericano y el Common Law estadounidense e inicialmente británico. Pero a efectos de que los derechos fundamentales puedan ser salvaguardados de manera correcta dentro de un sistema acusatorio, ¿no?, vigente. En ese sentido, somos de la opinión que estas advertencias Miranda, entre otras instituciones, deben ser consideradas en un debate para poder ser eventualmente, como les habíamos señalado, incluidas en los sistemas jurídicos de Latinoamérica en el, digamos, marco de unas reglas comunes, ¿no?, interestatales. Continuamos en el siguiente bloque y les agradezco por la atención prestada.